Señor, bienvenido. Está con nosotros, como cada jueves, nuestro amigo Félix Amezquita. Buenas tardes a usted, Príncipe. Buenas tardes a todos los amigos televidentes. Me pongo a teorizar aquí. No, eso está importante porque ciertamente de eso hemos hablado bastante acá incluso. De que a la gente, mientras no haya un régimen de consecuencias, siempre seguirá infringiendo la ley de tránsito. A la gente hay que dar los bolsillos y ahí entiende, es más fácil. Es así que se ha resuelto donde quiera que sea resuelto. Pero mientras estamos en República Dominicana entre accidentes, canasta navideña, que si bonos navideños, que si ese tipo de cosas, yo me voy a ir para el Medio Oriente hoy. Sí. Me voy a ir fuera del país para ver cómo andan las cosas por allí y hasta, bueno, traer algunas situaciones que quizá en República Dominicana no se comprenden. El pasado domingo, el mundo se sorprende por lo que ocurrió en Siria. Siria es un país del Medio Oriente que estuvo gobernado por una dictadura férrea desde 1970, encabezado por el padre al-Assad, quien dejó a su hijo en el año 2000, dejó a su hijo en el 2000, así es, como presidente de allí, o sea, era un asunto vitalicio. Al frente de esa dictadura de hierro, Bashar al-Assad. El domingo, todo el mundo, aquí en República Dominicana también, nos despertamos con que Bashar al-Assad había dejado Siria y se encontraba en Rusia, que había pedido refugio por el hecho de que había sido derrocado por un movimiento de distintos grupos islámicos que habían luchado contra él desde el año 2011. Acuérdense ustedes de aquel levantamiento de la primavera árabe. Bashar al-Assad reprimió con fuerza una protesta generalizada del pueblo sirio y este señor le enfrentó con el ejército. De tal manera que los acontecimientos fueron tan extremos que allí se utilizaron inclusive armas químicas como el gas sarín, donde murieron miles y miles de sirios. Otros fueron desplazados, más de 20 millones de sirios fueron desplazados y otros 6 millones de sirios se vieron forzados a salir del país, de manera tal que todos los países vecinos, igual también en Europa, se creó una conmoción por la inmigración de sirios que salió del país fruto de esa brutal represión que se allí. Esa dictadura que entre padre e hijo duraron 54 años, el domingo pasado se le puso fin. Y se le puso fin porque distintos grupos que convergen allí se pusieron de acuerdo y fueron ocupando ciudades tras ciudades. Comenzaron en Idlib, de ahí pasaron a Alepo, de Alepo pasaron a Hama y luego pasaron a Homs y de Homs tomaron la capital, que es Damasco. Ya cuando se toma la capital, el sátrapa había salido huyendo de allí. Ok, después el tirano. Entonces, ¿qué viene a partir de ahí? Realmente la comunidad internacional se siente escéptica, tiene reservas sobre lo que va a pasar allí, porque aquí lo que hay es un mar de incertidumbre. ¿Y por qué un mar de incertidumbre? Bueno, porque resulta que el grupo más fuerte, que es el HTS, quien se levanta y tiene mayor poder de fuego sobre otros que también contribuyeron para la caída del régimen, no son papitas así por así, no. Porque, por ejemplo, el líder de ese grupo, que es Mohamed al-Jolani, nada más y nada menos que fue el brazo armado de Al-Qaeda. Óigase bien, brazo armado de Al-Qaeda, que luego se divide de Al-Qaeda y forma lo que se llamó Al-Nusra, o sea, otra entidad denominada en Occidente como grupos terroristas. O sea, al-Jolani, incluso hay una orden de captura internacional donde Estados Unidos paga 20 millones
millones de dólares por la captura de este señor. Entonces, este señor podría pasar de ser un terrorista internacional a ser un libertador en su país. O sea, fíjense qué cambio en tan poco tiempo. Pero, ¿qué acontece? Bueno, ellos han nombrado un primer ministro interino que recibe el nombre de Mohamed al-Bashir. Este señor había gobernado la provincia de Idlib. Él fue el que estuvo al frente mientras estuvo en guerra realmente Siria todo este tiempo. Esa provincia fue controlada siempre por los rebeldes y él estuvo al frente de ellos. Le han nombrado hasta el 1 de marzo para que haga un gobierno transitorio, si se quiere, hasta que se elijan nuevas autoridades. La promesa que hay allí de parte de estos grupos es que habrá una convivencia entre los diferentes grupos y que entre todos van a convivir en Siria de manera tal que ellos todos levanten al país. Desde allí se ha enarbolado un discurso de que ya todos los exiliados pueden volver a Siria, que todas las familias se pueden reunir y que se van a respetar los credos y se van a respetar los espacios que cada quien ha ganado. Esa es la incertidumbre, porque resulta que todavía en Occidente no se tiene toda la confianza del lugar por el hecho de que distintos grupos y ese gobierno, esa dictadura, fueron apoyadas por facciones o por países que tienen intereses distintos, y de ahí es que la paz y la concordia está pendiente de un hilo todavía en Siria. Por ejemplo, ahí hay ganadores y perdedores, porque resulta que la dictadura de Bashar al-Assad siempre fue apoyada por Rusia, que tiene unas relaciones desde los años 70 con el padre de este señor, que gobernó hasta el año 2000, y también tienen una relación con Irán, ¿verdad? Pero por el otro lado está Turquía, que es su vecino del lado, que fue el que apoyó a HTS de manera militante y con armas y recursos. Pero por el otro lado está Estados Unidos, que también tiene bases militares allí, pero que respalda a otro grupo que se llaman los kurdos. Los kurdos ocupan el 40% de Siria y ocupan la parte más rica, si se quiere, porque allí es que están los yacimientos petroleros y el gas que Siria vende al mundo. Pero resulta que los kurdos, son los más aproximados a Occidente, porque ellos respetan la igualdad entre hombres y mujeres, no tienen la necesidad de usar el velo y ese tipo de cosas. Incluso es un pueblo muy característico, si se quiere, porque tiene dos ejércitos, un ejército de mujeres y un ejército de hombres. O sea, de tanta igualdad que le dan ellos, sí, entre sus gentes. Son los que apoya a Estados Unidos, pero ¿qué ocurre? Que los kurdos quieren independizarse porque ellos quieren formar la República del Kurdistán. Recuerden que este es un grupo milenario de 2 siglos antes de Cristo, los hititas. Esos son los kurdos, que son alrededor de entre 40 y 50 millones de kurdos que están distribuidos entre Siria, Turquía, Irán, Irak y hasta parte del Líbano. Hay sirios también, o hay kurdos también. De manera que allí hay todo un mosaico de intereses que no es tan fácil que se llegue a acuerdo. Para llegar a un acuerdo allí tiene que haber entonces un acuerdo entre las potencias que allí tienen incidencia. Porque todavía hoy o ayer el ejército israelí estaba bombardeando algunos blancos específicos en Siria. ¿Pero qué está bombardeando Israel? Está bombardeando donde están los depósitos de armas químicas y de armas, para que no vaya a alzarse un grupo de esos radical con esas armas que pueden ser de destrucción masiva. Pero resulta que también Israel ocupa los Altos del Golán, que están ocupados desde 1974 por parte de Israel, pero ellos llegan un poco más allá. ¿Por qué? Bueno, porque allí nace el río Jordán, del cual Israel depende para el agua potable en más de un 30%. O sea, fíjense cuántos intereses hay una tensión ahí. Se dan allí, porque además Rusia, que tiene una base militar, o sea, una base naval y una base aérea allí en Siria, resulta que al haber apoyado la dictadura podría quedarse sin esa base.
Y Rusia sin esas bases allí no tendría presencia en el Medio Oriente, pero sobre todo para llegar hasta el África, que es donde tiene a otro espacio de incidencia, porque desde allí hacen escala y vuelan hasta el África. De manera que la situación de mosaico que se da ahí en Siria, de los intereses que hay y de la frágil, si se quiere, calma, habría que esperar qué va a pasar, porque Estados Unidos todavía no reconoce el gobierno sirio, aunque ya otros le han reconocido, todavía Estados Unidos no lo reconoce mientras ha puesto condiciones. Las condiciones son que respeten los derechos humanos, que no se incursione dentro del terrorismo y que haya igualdad entre todos los grupos, que no haya ese tipo de imposición, de violación de derechos masivos como están acostumbrados esos grupos. De manera que lo que se ve venir es, ¿por qué cae Al-Assad? Bueno, porque estuvo apoyado y sustentado por Irán y por Rusia, y ambos países tienen dificultades en su zona, porque resulta que Hezbollah y Hamas, que eran los grupos armados de Irán para sostener ese enfrentamiento con Israel prácticamente destrozó esos dos grupos y esos dos grupos no pudieron ir en auxilio de Assad. Pero Rusia, que también tiene su problema porque tiene una guerra en Ucrania, entonces se ha visto en la necesidad de buscar incluso soldados en Corea del Norte para que le ayuden a pelear porque realmente tienen una dificultad en Ucrania, y entonces Assad quedó solo y eso fue el momento que aprovecharon los rebeldes para deponer ese régimen. De manera que, aunque otros analistas, usted lo ve en la televisión y en la radio, hablar de que allí no hay perdedores y ganadores, ciertamente, porque lo analizan desde un punto de vista ideológico, nosotros estamos viendo dos perdedores y otros ganadores. Realmente han perdido en este espacio Rusia e Irán y se ven como gananciosos Turquía en primer lugar, sobre todo, y en segundo lugar se ve ganancioso Estados Unidos porque apoya a una de las facciones que ha quedado bien posicionada dentro de Siria. Bueno, una tensión ahí tremenda y el mundo entero pendiente. Sí, de lo que va a ocurrir ahí. De lo que va a ocurrir por todos estos aspectos que usted acaba de... Sí, porque la paz ahí depende de un hilo, porque no depende solo de los sirios, también depende de los intereses que tengan otras potencias externas. Ahí es donde está el detalle, el pequeñito detalle. El pequeño detalle, es así. Muchísimas gracias, licenciado Félix Amezquita, que está cada jueves aquí con nosotros en Al Compás del Mundo. ACM, Al Compás del Mundo.